Estamos de vuelta en Agenda Económica con un tema que es de gran relevancia para cientos de miles de familias en Chile. Hoy ha habido una larga discusión en la Comisión Mixta del Congreso que intenta llegar a un acuerdo en torno a dos proyectos para prohibir el corte de suministros básicos como el agua, la luz, el gas en hogares en Chile. Vamos a discutir de este tema, vamos a conversar al respecto junto a una de las integrantes de esta comisión, la senadora Jimena Rincón. Senadora, bienvenida a Agenda Económica. Muchas gracias, Daniel. Senadora, partamos por explicar en qué estamos, porque mucha gente se puede haber quedado con este acuerdo que anunció hace tiempo el gobierno con las empresas de servicios básicos para que al 40% más vulnerable no se le cortaran estos servicios. ¿Por qué, en opinión de muchos parlamentarios, es necesario además hacer una ley aparte de este acuerdo que ya está vigente entre el gobierno y las empresas? Bueno, primero señalar que aquí han habido distintas mociones parlamentarias, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que surgen con anterioridad al acuerdo del gobierno con las empresas. Segundo, el proyecto en este minuto, o los proyectos en este minuto están en comisión mixta del Parlamento, donde hay 5 diputados y 5 senadores, que están consensuando un texto para sacar adelante estas iniciativas. Y ese texto primero va a comprender, y eso ya está aprobado, al 60% de las personas más vulnerables y no al 40%. Segundo, se extiende esto no solo para que hayan acuerdos, sino que en primer lugar se establece que no va a haber corte para aquellas personas que no puedan pagar el servicio. Y después señala este proyecto de ley que el 60% de menores ingresos va a poder acogerse a una reprogramación para el pago de la deuda que se genere durante el tiempo que dure esta situación de hasta 12 meses, sin poder cobrárseles ni intereses ni reajustes. Y se establece una serie de personas o grupos que van a estar afectos, digamos, a esta normativa. Desde el punto de vista del no corte, no se va a poder cortar a los usuarios residenciales o domicilios, a los hospitales, centros de salud, a los recintos penitenciarios, a los hogares de menores, a los bomberos, a las organizaciones que no tengan fines de lucro y a las microempresas que tengan una facturación de 2.400 unidades de fomento en el último año calendario. Y después se establecen, ¿no es cierto?, los beneficiarios para acogerse a esta repactación, donde se establece el 60% de más alta vulnerabilidad, estar percibiendo algunos de los beneficios del seguro de desempleo, haber suspendido la relación laboral, tener calidad de adulto mayor de acuerdo a la ley del Servicio Nacional del Adulto Mayor, y a los trabajadores independientes e informales que no están comprendidos en las categorías anteriores y que por lo tanto no tengan ingreso y puedan acreditarlo ante las empresas. Senadora, hay varias discusiones con respecto a los proyectos. Usted dice, hay uno que ha avanzado por el Senado, otra por la Cámara, ahora están intentando llegar a una versión única para poder aprobarlo. Por ejemplo, una de las discusiones es si las empresas de telecomunicaciones, de Internet, también tienen que estar afectos a esta situación. Se dice por parte del gobierno que esos casos son distintos porque ahí hay competencia, a diferencia de monopolios naturales, como son el agua o la electricidad. ¿Es distinto? ¿Deberían quedar incluidos o no? Sí, la verdad es que hemos estado conversando con todos los sectores. Yo creo que si hay algo que hoy día la tecnología permite es estar en conexión con todos los interesados, desde la ciudadanía hasta, en este caso, las empresas. Y los hemos escuchado, por cierto, en las comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y creo que hay un punto que ellos señalaban y el propio gobierno hacía presente, y era que no podíamos obviamente poner en el mismo paquete a los proveedores de servicios domiciliarios que a estos que no tienen asociado un domicilio, una residencia. Y por eso el primer gran acuerdo del trabajo de la Comisión Mixta es que los sacamos del artículo general y los ponemos en un artículo especial, y después obviamente hay que darle un trato distinto por el tema de la portabilidad, porque tú puedes tener, ¿no es cierto?, hoy día un contrato con una compañía y dejas de pagar y tomas un contrato con otra compañía, mantienes tu número y empiezas de cero. Entonces,
en virtud de aquello, estamos llegando a un acuerdo que creo que va a ser bastante interesante. De hecho, esto lo vamos a votar el lunes. Y el lunes, ¿por qué? Porque se pidió poder recoger en este proyecto, lo pidió el gobierno, el proyecto de ley que estábamos discutiendo en el Senado de Internet gratuito para los estudiantes, que es una moción que ha presentado la senadora Proboste y otros colegas. Entonces, creo que va a llegar una buena forma que va a dejar a todos medianamente satisfechos en este ámbito sin prescindir de un servicio tan importante hoy día como es el de la telecomunicación. Senadora, otro tema relevante que ha estado en la discusión es quién finalmente asume los costos de esto. En el caso de la energía eléctrica hay una discusión importante porque el gobierno decía que los costos deben ser asumidos por las distribuidoras y no por las generadoras, porque dicen eso afectaría a toda la cadena de pagos y podría ser muy complicado, por ejemplo, para las empresas que han apostado por generar energía a través de energías renovables, no convencionales. ¿Debería ser para toda la cadena o solamente las distribuidoras las que se hagan cargo de no recibir estos pagos de manera inmediata? Bueno, quedaron 3 cosas pendientes para el lunes. Una decía relación con el tema de la telefonía y de Internet, donde creo que vamos a llegar a un acuerdo. Otra dice relación con el tema de si hay o no hay límite en materia de agua. Y un tercer tema dice relación con si se integran toda la cadena en materia de energía o solamente las distribuidoras. Ese tema se votó, quedamos empatados 5-5 entre los que creían que tenían que integrarse todos y los que creían que solo tenían que ser las distribuidoras, y espero que de aquí al lunes podamos construir un acuerdo que incluya, ¿no es cierto?, las distintas miradas, entendiendo que el beneficiario de esto, o quien tenemos que proteger en este tema, es a las personas. Y eso debería ser un tema que no solo al Ejecutivo, sino que también al Parlamento y a las propias empresas les motive a tratar de resolver, porque si nosotros no cuidamos a las familias, vamos a tener un serio problema más grave del que ya tenemos. En el tema del límite, entiendo que el acuerdo entre el gobierno y las empresas, el límite de consumo de agua potable, me refiero, está hoy en 10 metros cúbicos, se estaría ampliando a 15 metros cúbicos o que fuera sin límite. ¿Cuál es el argumento para poder dejarlo o en 15 metros cúbicos o bien incluso dejarlo sin límite para poder acogerse a esta ley? A ver, primero, Daniel, es importante decir que no es que aquí se vaya a eximir a las familias de pagar. Lo que se está haciendo es permitirles un pago posterior y en cuotas de lo que se consuma en este periodo. ¿Cuál es el gran tema detrás de esto? El tema de la sequía. Y el tema es cómo conciliamos, ¿no es cierto?, esta situación de menor recurso hídrico con el tema de la necesidad de contar con este vital elemento en medio de esta pandemia, donde además todos sabemos que lavarse las manos es fundamental a efectos de controlar la propagación de este virus. Entonces, estamos buscando a ver si logramos construir una forma intermedia en que se aumente el metraje cúbico, que efectivamente partió en 10, pasó a 12, está en 15 hoy día, pero que en el caso de familias mayores de 4 miembros, la verdad es que es absolutamente insuficiente. Y vamos a ver si construimos una norma en ese sentido, o derechamente que no exista límite, porque lo que se está haciendo es simplemente decirle a las familias: usted no se va a cortar el suministro, no se le va a cobrar hoy día, se le va a cobrar después de 9 días y se le va a cobrar en cuotas. Por lo tanto, obviamente cada uno tiene que ser consciente de que el mayor uso significa un mayor gasto que va a tener que pagar. Pero todo esto dentro del contexto de que se requiere este elemento vital que es el agua para el control de la pandemia. Senadora, con esos puntos que usted está explicando, digamos que son los que quedan todavía pendientes para la próxima semana, ¿cuándo podría definitivamente aprobarse esta ley y cuándo podrían empezar a regir los beneficios para las personas? Bueno, esta ley, esta discusión de la mixta se resuelve el lunes. Nos quedan, como señalado, estos 3 puntos a votar y esperamos seguir trabajando durante el fin de semana. La verdad es que esto es sin detención. Y el lunes en la mañana vamos a tener una reunión temprano y después en la tarde, producto de las sesiones que hay de comisiones y de sala en ambas cámaras, en la tarde lo pasaríamos a votar para que el miércoles sea despachado. Y despachado el miércoles, falta solamente la promulgación y falta ¿en cuánto tiempo comienza a regir? En cuanto se publique. ¿Y empieza a regir de inmediato? Sí, empieza a regir de inmediato. Senadora,
Nos queda solamente un minuto, pero quería preguntarle por otro tema que ha sido muy polémico esta semana, que tiene que ver con el llamado corralito a los movimientos de los fondos de pensiones, estas restricciones que está proponiendo poner el gobierno a los movimientos de los multifondos. Usted ha sido una de las más críticas acerca de este proyecto. ¿Por qué le parece tan mal esta regulación del gobierno que, dice el gobierno, está en línea con las recomendaciones de la OCDE y permite evitar precisamente que los mismos afiliados sufran pérdidas por hacer movimientos demasiado bruscos entre sus fondos? A ver, a mí me gustaría ver el famoso estudio de la OCDE, no lo conozco, pero sí revisé el de la superintendencia, y el propio estudio de la superintendencia da cuenta de que aquellas personas que se han cambiado más de una vez, no una vez, sino que más de una vez, no han perdido dinero. Estamos hablando de más de 300.000 personas. Por lo tanto, quiero conocer el famoso estudio de la OCDE. Hay unas afirmaciones del ministro en la sesión que me parecen bastante extrañas, al decir que Perú se demoran entre 1 o 2 años en materializarse los cambios. Eso no es efectivo. Pero más allá de eso, y más allá de los estudios, yo le pregunto a usted, Daniel, ¿qué pasaría si se le dijera a la gente que tiene acciones en el mercado de valores que no va a poder vender las acciones, o que si las vende no se va a materializar la venta hasta en X tiempo después, o hasta que la autoridad lo defina? Eso es francamente expropiatorio de la autoridad o de la autonomía de la voluntad de las personas. Yo, desde diciembre del año pasado, he movido mis dineros de la AFP y los he cambiado de fondo. De hecho, curiosamente, la semana pasada me señalaba mi AFP que no tenía clave, lo que es falso, porque la tengo y la he usado. Y después de un Twitter, después de escribirle al superintendente, me llamó una ejecutiva de la AFP y misteriosamente, con mi clave, la que he usado siempre, pude cambiar mis dineros. Yo que lo he hecho, lo digo porque además es información que puede corroborarse, de 71 millones que tenía en diciembre, que es el ahorro que tengo por ley y obligatorio, aprovecho de decir que aquí nosotros no tenemos ningún sistema especial, tenemos el mismo sistema de todos los trabajadores, hoy día tengo 82 millones. ¿Por qué? Porque he movido mis dineros. Si no lo hubiese hecho, si hubiese dejado mis platas en el fondo que me asignó por defecto, por edad, la AFP, tendría menos 7% de ahorro. Y por lo tanto, esto que estoy diciendo es algo que yo misma he vivido, y creo que no corresponde que a los cotizantes se les limite este derecho que tienen, a menos que le digamos a la AFP, perfecto, ustedes manejan las platas y ustedes responden por las pérdidas. Y eso es obviamente un tema que podemos conversar, pero no es algo que esté propiciando el ministerio. Sí, senador, usted hacía la comparación con la gente que transa en la bolsa, pero ¿está funcionando realmente un sistema previsional en que uno tenga o no una buena jubilación depende de qué tan bien sepa moverse en la bolsa o qué tan bien mueva sus dineros entre distintos fondos? ¿Debería un sistema de jubilaciones estar la gente pensando en cómo anticiparse al mercado, cómo ganarle el mercado para poder hacer rendir su plata? No, para nada. O sea, el sistema, primero aclaremos que en Chile no tenemos un sistema de seguridad social, en Chile tenemos un sistema de ahorro individual, que es distinto. Pero sobre la base de las reglas que tenemos en este sistema, en que se crearon multifondos y que la gente es la que define dónde quiere tener sus dineros, no parece correcto que la autoridad venga y le diga, no, usted no se puede mover, o yo voy a definir cuándo se mueve. Eso es absolutamente expropiatorio. Y si la autoridad lo quiere hacer, entonces discutamos sobre el tema, volvamos a lo que teníamos antes, la AFP administra los recursos, define dónde se ponen los dineros, pero responde cuando hay pérdidas. O sea, no podemos decirle al ahorrante, ¿sabe que usted tiene libertad para elegir el fondo? No lo dejo moverse, me parece que no corresponde. Y eso es algo que tiene que explicar la autoridad. Y por eso pongo el símil. Si a una persona que tiene acciones, la CMF viene y le dice, sí, sabe que usted tiene acciones, pero yo le voy a decir cuándo las puede vender, o yo le voy a decir cuándo se materializa esa venta, no, le aseguro que saltarían todos los que tienen acciones en el sistema, y la bolsa obviamente reclamaría. Por lo tanto, el mismo criterio corre respecto de las platas que se ponen en el mercado financiero de los ahorrantes, y es el ahorrante el que define dónde quiere tenerla, por cuánto tiempo la quiere tener y cuándo la mueve. Si nosotros vamos a alterar la voluntad del ahorrante, entonces la responsabilidad de las pérdidas de los fondos las tienen que asumir quienes administran los recursos.